Hace unos días estuvo realizando en la Galería Boulevard el Salón de la Ciudad y allí fue entregado el Premio Provincial de Artes Plásticas 2025, que este año correspondió a Rafael Cáceres. Hasta aquí ha llegado este artista visual de nuestra provincia para conversar sobre su trayectoria de trabajo, que han sido en numerosos años, más de 40, ya le adelanto. Así que quédese con nosotros porque ya comenzamos la revista cultural Sarapico. Rafael Cáceres nos visita en nuestro estudio de Jagua TV y no es la primera vez que trabajamos juntos. Gracias por llegar hasta aquí. Ahora en un plano, digamos, más íntimo y también para que nuestros seguidores en redes sociales puedan conocer tu obra. Te trajimos aquí para hablar no solo del Premio Provincial de Artes Plásticas que ganaste este año, que nuevamente te doy la felicitación. Muchas gracias. Sino también para conocer las razones por las que lo recibiste, que ha sido una vida dedicada a esta manifestación artística. Y vamos a hablar sobre tus inicios, primeros pasos. ¿Tuviste influencia en la familia? ¿Cómo llegaste a ese encuentro con las artes visuales, Cáceres? Bueno, muchas gracias por esta posibilidad, ¿no? Tú crees que no, pero sí lo ven muchas personas, muchísimas personas. Y los felicito por el trabajo que hacen, que es muy profesional y muy bonito. En nombre de todo el equipo, gracias. Entonces, bueno, a ver, son 45 años, es muy difícil en tan poco tiempo resumir, voy a tratar, ¿no? Empecé como todos los niños, ¿no? En círculo de interés en la escuela, ¿no? Primaria, Mariana Granjales, con una profesora que no dejo de mencionar, Esperanza Sánchez. Ella fue la que me empezó en sexto grado ya a anunciar muchas cosas, ¿no? Y a practicar en un círculo de interés que está ahora la casa, tuvo la casa oficial, no sé si te acuerdas, ¿no? Que estaba el Palacio Pionero. Ajá. Iba de la Mariana Granjales, nos íbamos ahí comenzó un poco el camino, ¿no? Antes un tío me citó con la historieta, un profesor de arquitectura, pero el camino empezó por Esperanza, ¿no? Esperanza Sánchez, y después apareció José Miguel Iznaga, que ya falleció. Nadie habla de Iznaga, una persona importantísima para la plástica sin fuera, alumno incluso de Mateo Torrín. José Miguel Iznaga fue entonces el que me dio el toque, el empujón final, ¿no? Sí. Para llegar a la Escuela Provincial de Arte de Villa Clara. O sea, resumido, unos años de vida y algunos pasos para llegar a una escuela muy importante que es la Leopoldo Romañá en Santa Clara, ¿no? Sí. Una vez usted me comentó que estuvo en la ENA, llegando a esa etapa ya que, digamos, con más conciencia, uno ya sabe a lo que quiere dedicarse. ¿Y usted llegó directamente al grabado o tuvo que ver con otras manifestaciones? Bueno, mira, sí, en Cuba existe un sistema de enseñanza artística, ¿no? Sí, claro. Yo entro en la Escuela Provincial de Arte de Villa Clara, en Santa Clara, en aquella época, justo cuando se estaba transformando la enseñanza artística en Cuba. O sea, venía un sistema soviético nuevo, muy novedoso, que era elemental, nivel medio, nivel superior, ¿no? Sí. Y en esa transición caigo yo, ¿no? ¿Qué pasa? Que ya estando en segundo año de esa escuela, me proponen hacer la prueba de pase nivel para la ENA, pero había que estar en cuarto año. Yo me sometí en segundo año a hacer la prueba para la ENA y tuve la suerte, la ¿no? dicha De no pasar tercero ni cuarto año, ¿no? Ir directo para la ENA, ¿no? Qué bien. Y entonces llego a la ENA y en el año 75 y ahí es donde empieza a complicarse el juego, ¿no? Cosa que yo no conocía, ¿no? Venía de una escuelita muy humilde a una escuela nacional de arte que era un tronco de escuela, la mejor escuela de arte del mundo para mí, ¿no? Claro. Con cosas muy novedosas, el grabado, la litografía. Entonces ahí es cuando empieza el choque entre dos culturas, la mía y la que veía, ¿no? Y decidir entonces por qué camino definirse, ¿no? Era difícil, fue muy impactante porque de verdad que fue asombroso. Aquella escuela tú has estado ahí y eso es bellísima, la escuela es bellísima, ¿no? Con profesores maestros de la cultura cubana ya con mucha fama, ¿no? Y entonces descubro el grabado ahí, con Tomás Sánchez, que era el profesor de la ENA en ese momento de litografía. La litografía, ¿cómo lo atrapó? Usted trabaja otras líneas también del grabado y me ha dicho que en algún momento también ha incursionado en la pintura. Pero entonces esos primeros pasos, ¿cómo fue para Cáceres ir descubriendo esas impresiones, esa manera
de estampar lo que uno quiere decir. Bueno, porque pasaron también cosas, ¿no? Es un camino que uno va recorriendo Sí. y después cuenta cuando pasan los años, ¿no? Fue misterioso, ¿no? Porque yo entré al grabado por ver aquello que estaba pasando ahí. Era de noche y la escuela estaba abierta, ¿no? Te metes un aula abierta y era noche. Pero bueno, tomaron, sacan de la escuela y ya entonces empieza como uno a perderse hasta que veo que hay una posibilidad de grabado, de seguir en grabado, y hay otros profesores muy buenos, como Tomás, ¿no? Que te da la posibilidad entonces ya entrar en otras técnicas de grabado, ¿no? Y ya empezó entonces a estudiar. Éramos dos en el aula, habíamos dos nada más en ese grupo, éramos dos. Nosotros nos decían los miércoles, cada vez que nos veían, ayer eran los miércoles, porque siempre estábamos atravesados, ¿no? Era un muchacho de Trinidad y yo, ¿no? Y entonces ahí ya empiezo a aprender con otros maestros, porque son varios maestros que, ¿para qué mencionarte? No vamos a mencionar nombres para que no se quede ninguno. Son personas muy famosas, incluso ahora muy famosas. Tuve esa dicha, ¿verdad? Que eso es como dice, una bendición, ¿no? Tener un claustro de profesores espectacular, ¿no? Con recursos espectaculares, porque ahí había de todo en la Escuela Nacional de Arte, de todo, lo que tú pedías. Material profesional, nosotros estudiamos con material profesional. Qué bueno. Una vez terminado entonces en la ENA, ya es cuando llega a Cienfuegos. En la Rolando Escardó estuvo. Exacto. Y su nombre, quiero decirlo porque aquí en Jagua TV trabajamos desde la cultura y para la cultura. En muchas de las entrevistas que hacemos con las jóvenes generaciones de artistas visuales, el nombre de Cáceres sale. Y es que la Rolando Escardó fue un centro importante para la formación de las artes visuales en Cienfuegos. Exacto, porque entonces ya la escuela que estaba aquí en San Carlos frente al Partido Municipal, que era una escuela para trabajadores, empieza a captar niños de la secundaria, ¿no? Ya es el proceso de transformación que va pasando, que nadie lo ve, pero que sí se sucede en Cuba en la ciencia artística, ¿no? Cuando llego, me acuerdo que fue un 18 de agosto del año 1980. ¿Cómo no olvidar la fecha, no? No, eso, mi servicio social era ahí, en esa escuela, 3 años, 148 pesos, en aquello era millonario con 148 pesos, y empiezo a levantar grabado que no había grabado en la escuelita, no había grabado, hacían tabletas de yeso. Es una técnica que se llama yesografía, pero empecé a buscar recursos y los programas, y yo llegué a recoger una prensa que botaron en el banco de la casa en Argüelles. Con un carretón me la llevé para la escuela de arte porque no había prensa, no había nada. Entonces fui armando eso porque era como un sueño que yo estaba haciendo, ¿no? Porque yo quería hacer el taller de grabado y nunca dejé de pensar en eso, ¿no? Y bueno, y ya tú sabes lo que pasó después, ¿no? La escuela desaparece, y se hace el Consejo Provincial, sigo la institucionalidad, nunca me fui de la institución. Pero vamos a dejar la parte de la educación para más adelante, porque quiero también que quienes nos siguen conozcan sobre el proceso creativo de Cáceres. Usted trabaja en el taller de la gráfica actualmente y quiero saber cómo es un día de trabajo de Cáceres, cómo surge una idea para plasmarla, cómo se inspira Rafael Cáceres. Bueno, no sé si una vez te dije que yo no soy de esos artistas que trabajan todos los días, ¿no? Sí, sí me lo ha comentado. Y hay artistas amigos míos que trabajan todos los días como si fueran unos albañiles, ¿no? Yo no soy ese sistema, no me gusta, ¿no? Yo creo en la inspiración, eso sí existe. Eso es un cuento de que, para mi concepto, de que el artista se hace trabajando todos los días, ¿no? No sé si... cada quien desde su manera de verlo. Para usted no funciona yo así. tengo otro sistema, ¿no? Y me ha dado resultados, ¿no? Yo hago cuando no sé qué pasa, que lo hago, ¿no? Una cosa misteriosa, no sé, pero lo disfruto más, ¿no? No es un castigo ir a trabajar. Entonces ese sistema lo he hecho siempre, ¿no? Y nada, ha sido muy interesante porque son varias etapas de trayectoria con diferentes estaciones, ¿no? La escuela, el consejo, el taller ya con la aparición de Cacho, que multiplicó, por supuesto, la calidad ya profesional de la especialidad, ¿no? Que ha sido un salto tremendo, ¿no? Es inevitable, eso donde quiera que llego lo digo, ¿no? O sea, que van pasando cositas, como que el sueño se va cumpliendo, ¿no? Págata, págata y págata, ¿no? ¿Cree usted que cada una de esas etapas influye en la obra de usted? Digamos que lo que vive día a día es lo que se refleja en su obra. ¿Cuáles son esos temas que podemos ver en la obra de Cáceres? Bueno, siempre traté de un poco, el artista siempre al final cuela lo personal, como una autobiografía simulada, ¿no?
Y eso es lo que hice yo, ¿no? Yo llegué a Argentina con una exposición en el año 2000 de pintura que eran de arquetipos. El arquetipo en la obra, Sí. ¿no? Pero no tenían ni cabeza, ni mano, ni pie, la figura. Y aquellas personas entendían, ¿no? Era un desgarramiento personal de una situación que yo había tenido, familiar, y sin embargo, y pusimos un libro de firma, yo lo tengo. Alguien me decía, pibe, ¿dónde están las cabezas? Lo más simpático, ¿no? Pero siempre al final sale lo personal. Es que esa es la capacidad que tiene el arte también de Claro, ser universal. exacto. No, y al final, aunque tú le huyas, siempre vas a tocar tu vida en alguna parte, ¿no? Sale, y eso es lo que he hecho, ¿no? Un poco tomar de la realidad la que está. El arte es ese, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Porque tú tienes que como dejar un testamento, un testimonio, ¿no? De una etapa que tú viviste, ¿no? No puedes estar de espaldas A la realidad. a esa realidad, ¿no? Y nada, eso fue lo que he hecho y seguiré haciendo hasta que, bueno, hasta que Dios Así quiera, es. ¿no? Pues entonces le propongo hacer una pausa para ver algunas imágenes y luego entonces regresamos para seguir conversando. De vuelta, ya estamos en la revista cultural Sarapico y continuamos conversando con Rafael Cáceres a propósito de su premio de artes plásticas a nivel provincial este 2025. Pero estamos hablando sobre su obra y alguna vez también me comentaste que incursionaste en la pintura. En esos tiempos en los que tal vez para ser grabado estuvo complicada la situación y no habían todos los materiales. ¿Cómo fue entrar en ese mundo de la pintura? Bueno, a ver, exactamente. No había recursos para grabar un cero, ¿no? Entonces había que buscar manera de expresar algo, ¿no? Y le fui arriba al pastel, o sea, la técnica del pastel, ¿no? Uh-huh. Porque ¿qué pasaba? Que si fue, yo notaba que en los artistas no habían incursiones en esa técnica, ¿no? Porque siempre buscaba una manera de algo novedoso en técnica, ¿no? Y nadie hacía pastel. Empecé a investigar y a buscar, a acumular pasteles grasos, semigrasos, y me fui por el pastel. Entonces aprendí una cosa que no había estudiado, ¿no? Nueva, el pastel. Acuérdate que yo me gradué en la ENA de profesor de dibujo y grabado, no de pintura. Sí, claro. Era malísimo en pintura, ¿no? No, todavía no soy, pero bueno. Y me fui por el pastel, que es como un dibujo, ¿no? Una tiza es mejor que el pincel, ¿no? Ajá. Las mezclas no se hacen porque están todos los colores, ¿no? Ya vienen hechos los colores. Todo, hay pasteles bellísimos, en colores, ¿no? Y empecé a experimentar sobre nylon. Después empecé con el cartón de caja de refrigeradores, de ventiladores y eso. Las preparaba y empecé a pintar así. Eso, para que tú sepas, eso me llevó después a Argentina, en el 2000. Hago unas pinturas de pastel que pongo en el fondo, pero no las firmé. Salen de exportación con mi nombre y mi apellido, pero no estaban firmados. Entonces, bueno, esa es una historia simpaticísima, ¿no? Que por no haber estado firmada, Dios me premió con un viaje y por una exposición en Buenos Aires, ¿no? Bueno, la recompensa estaba porque el trabajo era de usted. Sí, pero fue una cosa rara, ¿no? Yo no firmaba aquello, no sé, pues estaba medio loco, ¿no? O sea, que y el fondo sabía mi nombre porque yo le di entrada, ¿no? Sí. Y el fondo se quedó con los dólares y después yo cobré en pesos cubanos, ¿no? Porque cuando quería yo era en pesos cubanos, ¿no? Ya Bueno, usted sabe. ese es un cuento larguísimo, pero sin incursión en la pintura, en el pastel. Ya usted sabe. Y hay algo que está diciendo, busca la novedad e investigo. ¿Es Cáceres un estudioso que se mantiene investigando o tal vez regresando a esos primeros pintores? ¿Qué influencias son las que tienes a la hora de continuar en el estudio? Porque uno no debe quedarse atrapado en el tiempo, sino mantenerse activo en ese sentido. Sí, exactamente. Siempre hago, yo sí, eso sí hago. Ya, no pinto todos los días, pero sí estudio todos los días, ¿no? La escuela es después que te gradúas. La escuela es un tiempo, pero la verdadera escuela comienza justo cuando tú te gradúas. Empiezas a un mundo diferente. En todas tienes las que profesiones. preparar en todas las profesiones. Los médicos, ustedes mismos aquí tienen que estar constantemente actualizando las tecnologías, las técnicas. Es que el mundo no se detiene y nosotros Exacto, tenemos que no seguir puedes con tener, ellos. está, eso sí hago siempre. Sí busco mis PDFs de libros de historia del arte, de cosas técnicas. Hay una cantidad de videos asombrosos ahora. Ahora hay una tecnología que yo la uso muchísimo, ¿no?
Yo veo todas las noches videos de arte, de técnicas, de cómo preparar el lienzo, cómo la cosa de Leonardo, Miguel Ángel. Yo sí lo hago todos los días. Todos los días, y además leo en PDF porque no está el libro. Porque ahora tú vas a una página y te puedes encontrar. Es que no alcanza el tiempo, porque la información ahora está tremendamente libre. Antes un libro no te lo enseñaba a nadie. En la ENA mismo, el profesor tenía un libro y no te lo dejaba ver, de técnica. Es que también había que tener una sobreprotección porque... Protegían el conocimiento. Exactamente. Ahora el conocimiento se liberó. Ya ahorita no hay que ir a Lisa, no hay que ir porque tú vas para YouTube y dices cómo se hace un grabado en linóleo y te lo sale la explicación, 500 profesores hablando de cómo eso es increíble. Pero bueno, el contacto también con los profesores es importante. También la cosa de taller. Exactamente. De grupo, ¿no? Exactamente, y es algo que usted vive día a día con sus alumnos porque se mantiene también dando clases. ¿Cómo vive Cáceres esa etapa de educador, de retroalimentarse con las nuevas generaciones? Bueno, eso sí es verdad, porque a ver, sí me gusta eso, dar clases porque que pasa es eso mismo. Yo he tenido cosas que los muchachos me han dicho que yo no sabía, ¿no? Es increíble, ¿no? Decirte una cosa rápido. El otro día descubrí cómo se abre el óleo, ¿no? El óleo, la tapita, si te fijas, tiene como una puntica. O sea, una tapa, una rosquita, pero la puntica es para que cuando tú cates, tú pinches. Creo que la pasta de dientes, ¿no? Que tiene un papelito plástico, ¿no? Yo no sabía si yo le quitaba el plastiquito con la mano, ¿no? Dice, no, profe, eso se quita con el tuviera la tapita tapa. Y poncha la... Y digo, oye, pero yo llevo 45 años y no había visto nunca eso, ¿no? Bueno, eso es un ejemplo, ¿no? Dicen que nunca es tarde para aprender cosas, ¿verdad? No, los muchachos siempre te aportan. Eso es verdad. Cualquiera te aporta. La verdad no existe, la verdad absoluta no existe. No la tengo yo, no la tiene nadie, eso te la dice otro. Ese es mi concepto y es verdad. Tú puedes ser un genio, mentira. Siempre hay otro que sabe más que tú. Y ese es el concepto que a mí me gusta. Como dice un filósofo, yo sé que no sé nada, ¿no? Y es verdad. Es mejor así. No y hay nada. algo que usted también ha ponderado y es que no solo dar clases, sino también dar oportunidad a que esos alumnos se inserten en circuitos en los que puedan intercambiar con otros artistas, como por ejemplo la Feria de la Estampa que se realiza aquí en Cienfuegos. Ya hay un espacio para que los alumnos tengan su propia exposición y de ahí pues entonces puedan intercambiar con otros artistas. Sí, eso también lo he hecho, ¿no? He hecho 1000 locuras buenísimas desde el punto de vista para que beneficie a otros, ¿no? Bueno, la más reciente fue la exposición de Corea, sí, que incluso a mí me llega la invitación para que lo hiciera yo personal. Yo dije que no, que yo trabajaba en un grupo colectivo de personas que tenían también obras y empezó a caminar así hasta que llegamos a Corea del Sur, fíjate tú. Los primeros artistas cubanos que exponen, no fuimos nadie, pero fueron las obras. Y han virado para atrás con un catálogo espectacular. Y ahora tenemos una exposición aquí, Santa Isabel, conjunto con los coreanos. Y los coreanos están súper contentísimos, se hizo un intercambio salvaje, ¿no? Yo lo que sí no he tenido nunca miedo a hacer las cosas, porque las cosas hay que hacerlas. Si tú las haces bien, tú las organizas bien, por todos los caminitos que hay que coger, ¿quién te lo limita? Y no tener miedo a equivocarse. Exacto. Porque con eso uno se supera también. Exacto, hija, porque aparte de eso le brinda, mira, ahí son 18 artistas cienfuegueros que llegaron a Seúl, una galería importantísima en Seúl, espectacular. Yo quisiera que tuviera el catálogo que no, o sea, nadie vendió un grabado, nadie se hizo famoso en Seúl, pero estuvo Cuba en una galería importantísima en Seúl y ahora está aquí, está en exposición en Santa Isabel con los coreanos, espectacular, ¿entiendes? Y así fue el proyecto con Michael Ray, con miles de proyectos que han resultado muy buenos desde el punto de vista promocional del arte cienfueguero. Para eso no hay que tener miedo, nadie te lo limita. Así es, pues entonces muchísimas gracias, Cáceres. Quiero quedarme con gracias eso, no tener miedo y siempre estar trabajando. Nuevamente felicidades por su premio provincial de artes plásticas, merecidísimo, tengo que decirlo. Muchas ya gracias. usted lo escuchó. Fue Rafael Cáceres quien nos acompañó en esta ocasión de la revista cultural Sarapico. Homenaje merecido no solo desde los diferentes programas que realiza nuestro equipo, sino también en este espacio. Un hombre dedicado a las artes visuales, pero también a la educación de las nuevas generaciones. Me despido entonces invitándolos a un próximo encuentro de nuestra revista cultural Sarapico, que sale siempre por nuestras redes sociales.
Chao.